Bienvenidos. A ver, lo que acaba de pasar en Extremadura no es ni mucho menos una simple derrota electoral. Es un seísmo político en toda regla, y sus réplicas amenazan con derribar al mismísimo gobierno de España. Hoy vamos a analizar a fondo la anatomía de esta crisis que tiene a Pedro Sánchez contra las cuerdas. Para entender bien qué ha pasado y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora, vamos a ir paso a paso. Primero vamos a medir la magnitud real del golpe. Después exploraremos las causas, las grietas que han provocado este desastre. Veremos cómo está temblando la coalición de gobierno y qué réplicas electorales se avecinan. Y al final analizaremos las salidas que le quedan a Sánchez y nos haremos la gran pregunta. ¿Estamos viendo el principio del fin de su etapa en la Moncloa? Venga, pues vamos con ello. Nos situamos en la noche del 21 de diciembre de 2025. El Partido Socialista no es que perdiera en Extremadura, es que sufrió un hundimiento histórico en uno de sus feudos más sólidos, más fiables de siempre. Fijaos, casi al instante, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya estaba enmarcando el resultado. Y esta es la clave de todo. La derrota se leyó desde el minuto 1 en clave nacional, como un referéndum directo sobre la figura del presidente del gobierno. El número es que es brutal, lo dice todo. Menos 10 escaños. El PSOE no perdió por un poquito, no, se desplomó. Perdió 10 de los 28 diputados que tenía en una comunidad que ha gobernado durante 40 años, casi sin interrupción. Es que si miramos la tabla, la magnitud del cambio es abrumadora. El bloque de la derecha, o sea PP más Vox, suma 40 escaños, una mayoría aplastante, mientras el bloque de la izquierda se queda en 25. De hecho, ojo a esto, el PP por sí solo ya tiene más escaños que toda la izquierda junta. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese voto socialista? ¿Se cambió de bando? Pues no. La respuesta está aquí. Una abstención récord del 62,7%, la más alta en la historia de la región. El votante progresista no se fue a la derecha, simplemente, desilusionado, desmovilizado, pues se quedó en casa. Vale, ya hemos visto la magnitud del golpe. Pero ¿cómo se ha podido llegar a este punto? ¿Qué es lo que ha provocado un derrumbe tan estrepitoso? Pues no hay una sola causa. Es más bien una tormenta perfecta de factores. Es justo eso, la convergencia de muchísimas crisis a la vez. Una combinación letal de problemas locales y un tsunami de escándalos a nivel nacional que han golpeado al partido en el peor momento que se podía imaginar. Empecemos por lo local. El propio candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ya estaba, por así decirlo, herido de muerte antes de empezar. Llegó a la campaña procesado y encima su intento de conseguir aforamiento fue calificado por un tribunal como fraude de ley. Vamos, que era imposible remontar desde ahí. Pero claro, el problema local casi se queda en nada comparado con el nacional. Un auténtico tsunami de casos de corrupción que ha ahogado al partido. Escándalos que han salpicado a exministros, a la organización interna del partido y, lo que es crucial, al entorno más cercano del presidente. Así que aquí está el quid de la cuestión. El PSOE no se enfrenta a una crisis, sino a dos, y de forma simultánea. Por un lado, una crisis de corrupción sistémica gravísima, y por otro, una crisis Me Too, con varias denuncias de acoso sexual contra altos cargos que han sacudido los cimientos éticos del partido. Estamos justo a punto de ver cómo esta doble crisis está afectando a la coalición de gobierno. Si este análisis está resultando de utilidad, un me gusta y una suscripción son la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y nos ayuda muchísimo a crecer. Como decíamos, este terremoto no solo ha afectado al PSOE. La onda expansiva ha golpeado de lleno a su socio de gobierno, Sumar, provocando la peor crisis interna que ha vivido la coalición hasta hoy. Es que las palabras de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, son de una dureza sin precedentes. Parece que la paciencia del socio minoritario se ha agotado por completo. Ya no hablamos de discrepancias políticas, hablamos de un rechazo frontal a los escándalos. La situación ahora mismo es un auténtico choque de trenes. Sumar exige una reformulación radical del Ejecutivo, o sea, un cambio de ministros y de rumbo. Y la respuesta de Sánchez ha sido un no rotundo. No está dispuesto, y estas son sus palabras, a ofrecer sacrificios. Y esto nos lleva a lo que suena a un ultimátum. Fuentes internas de Sumar lo dicen sin rodeos. Esta es la última bala. Creen que si Sánchez no actúa, les arrastra a ellos también al abismo. La supervivencia del propio gobierno está en juego. Y por si todo esto fuera poco, resulta que el terremoto de Extremadura no es un hecho aislado. Es solo el primer temblor de un calendario electoral que, para los socialistas, se presenta como una auténtica pesadilla. Y es que el calendario no da tregua. En apenas unos meses, el PSOE se enfrenta a 3 citas clave: Aragón, Castilla y León y sobre todo Andalucía. Y en todas ellas, las encuestas predicen nuevas derrotas, lo que no haría más que reforzar esa idea de fin de ciclo. Ante este panorama, que es bastante desolador, ¿qué puede hacer el presidente? Sobre la mesa hay 4 estrategias posibles. Vamos a verlas, desde la más probable a la más remota.
La primera opción, y la más probable conociendo su trayectoria, es simple y llanamente resistir. Es decir, no hacer nada, aguantar el chaparrón y confiar en su ya conocida capacidad de supervivencia para agotar la legislatura como sea. La segunda opción sería ceder a la presión de Sumar y hacer una gran crisis de gobierno. Sinceramente, es poco probable. Sánchez ya la ha rechazado públicamente y además sería visto como un signo de debilidad, como una admisión de culpa. La tercera vía es la que se conoce como huida hacia adelante, un adelanto electoral. Pero claro, convocar elecciones con todas las encuestas en contra sería en la práctica entregarle el poder en bandeja a la oposición. Es una opción de un riesgo altísimo. Y por último, la dimisión. Que sí, que es una posibilidad teórica, pero va en contra de todo lo que define el carácter político de Pedro Sánchez, un liderazgo que se ha construido precisamente sobre una habilidad excepcional para sobrevivir. Y así llegamos al final de nuestro análisis. Con todos estos elementos sobre la mesa, la pregunta que resuena ahora mismo en toda España es si estamos asistiendo al principio del fin de una era política. Y esta es la cuestión central, ¿no? ¿Es esta crisis la herida mortal para el proyecto de Sánchez? ¿O es simplemente el fin de una primera fase tras la cual intentará, una vez más, reinventarse y sobrevivir contra todo pronóstico? A ver, Pedro Sánchez es un superviviente nato, eso nadie lo puede dudar. Ya resurgió de sus cenizas en 2023. La diferencia es que ahora la tormenta es perfecta. Una derrota histórica, una coalición rota y sobre todo escándalos que salpican a su círculo más íntimo. Extremadura ha hablado. Ahora queda por ver si esta vez el mensaje es definitivo. Si este análisis en profundidad te ha parecido valioso, un me gusta y una suscripción al canal serían un gran apoyo.